considerando todo el tema constitucional que se ha abierto a partir del 25 de octubre. Eh, yo quiero recordarles que este es un curso tradicional que realiza la Tsunami, que lo hacemos este año en colaboración con CMP, una empresa del grupo minero CAP, y con el patrocinio del Ministerio de Minería y de la IPEF. Antes de dar paso a la exposición de Carlos, quiero decir que Carlos Clausen Calvo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho y Minería de la Universidad de Atacama, diplomado y magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo, profesor del programa de magíster de Derecho y Minería de la Universidad de Atacama y también profesor del programa de magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del Desarrollo y actualmente es secretario general de la Tsunami. Al igual como fue la estructura de la semana pasada, Carlos va a tener su tiempo de exposición y después ustedes me pueden hacer llegar las preguntas a través del chat o a través de también mi correo electrónico, o los que tienen mi WhatsApp también pueden hacer llegar sus preguntas, y le aclaro que siempre no podríamos contestarlas todas, pero vamos a tratar de hacerlo la mayor cantidad posible. Entonces, dejo con ustedes a Carlos Clausen. Muchas gracias, Danilo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la atención que ustedes nos han brindado en participar en este seminario de minería para periodistas, y en particular espero que hoy día no tengan el reproche que ustedes hacían probablemente en la universidad, que diga, ya nos tocó el viejo de derecho, pero voy a tratar de hacerlo lo más liviano posible, estableciendo cuál es el contexto de la normativa general y luego algunos temas que probablemente van a merecer algún interés particular de parte vuestra, y sobre todo algunos temas que son de suyo polémicos. Voy a compartir un PowerPoint, pero no quiero dejarlo centrado o congelado las imágenes, porque son ideas, y voy a desarrollar una idea por lámina, de tal manera que la idea es que pueda ser un poquito más dinámica la exposición. Voy a compartir que vamos a colocarlo en modo, a ver, en vista de lectura. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Danilo? Sí. Ya, perfecto. Algunos antecedentes, bueno, ustedes en la clase anterior tuvieron un panorama general muy bien descrito por Diego Hernández respecto de qué es lo que es la industria, cuál es el pie de la industria minera actualmente. Yo les voy a hacer algunos énfasis en algunos hechos que tienen una consecuencia jurídica y que además han tenido un impacto más que significativo en nuestra historia. Y desde luego el derecho, las normas que regulan la industria minera están empapadas de esa historia, porque son las instituciones que se han desarrollado en nuestro país son el fruto de una constante histórica que se ha venido repitiendo desde el primer sistema unificado de derecho del mundo civilizado occidental, que es del derecho romano en adelante. Voy a hacer particularmente presente como primer hecho que las minas en general se encuentran en su mayoría en el norte del país. Y eso hace que el tema de la minería sea algo lejano para ustedes y para las personas que normalmente toman las decisiones políticas administrativas de nuestro país. Nuestro país es un país unitario, no es un país federal, y además es un país que, pese a los numerosos reclamos de descentralización, sigue siendo un país centralista y centralizado. Entonces, tenemos un antecedente claro, que más del 75% del total nacional de la producción del cobre está radicado en el norte. Y eso hizo, desde el tiempo de la colonia, pasando luego al tránsito republicano, que existieran dos mentalidades en este Chile. Una mentalidad agrícola, centro-sur,
y una mentalidad del norte, lo que provocó, como ustedes bien saben, algunas guerras civiles adicionales a la del año 1991, 1891, que además también tuvo un fundamento minero. Aquellos que gustan de la historia podrán encontrar de que la revolución que depuso o que produjo finalmente el suicidio de Balmaceda, tuvo como fuente de financiamiento un curioso personaje que era Mr. North, que era aquel que tenía intereses en las salitreras, y él fue el que financió gran parte del levantamiento de aquella revolución. Pero antes, incluso en 1851, se levantó la provincia de Coquimbo y luego la provincia de Copiapó, todos justamente por esta ambivalencia de criterios, de ánimos, de centros de poder, dividiendo al país finalmente en la mentalidad agrícola, centro-sur, y la mentalidad propiamente minera que estaba radicada en el norte. Si ustedes quieren ver la distribución de las concesiones mineras, pueden encontrarse desde las concesiones y además de la ubicación de los distintos proyectos mineros, está aquí en Sonami, mapa minero, y ahí se van a dar cuenta de la gran concentración de proyectos que se encuentran en el norte. Y sobre la base de la producción, la industria minera en nuestro país se ha calificado en tres grandes grupos: en la gran minería, mediana y pequeña minería. Actualmente es simplemente un convencionalismo esa división. En algún minuto fue hecho por ley y básicamente antes de la nacionalización de la gran minería del cobre. En el año 50 se dictó la ley del nuevo trato, en el cual se trataba de regular la industria minera, que estaba dominada por las grandes transnacionales, la Kennecott y la Anaconda. Entonces se establecieron algunos parámetros que definían parámetros legales que definían cuál era la gran minería del cobre. Y en ese tiempo era binario, era la gran minería y la otra minería. Actualmente se ha distinguido convencionalmente en estos tres estamentos: gran minería, que es de 3 millones de toneladas al año; la mediana minería entre 100.000 toneladas métricas al año y 3 millones, y la pequeña minería menos de 100.000 toneladas al año. En particular, respecto de la pequeña minería, también se presenta un límite numérico para ingresar o no al sistema de evaluación ambiental. Todas las actividades mineras que tienen una producción inferior a 5.000 toneladas anuales, mensuales multiplicado por 12, o sea, anuales de las 100.000, no ingresan al sistema. Todas aquellas que superan ingresan al sistema de evaluación, el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental. Y también existe un límite también respecto de cuáles son aquellas labores mineras que también tienen que hacer un plan de cierre minero, y que son aquellas, el límite está establecido por las 10.000 toneladas métricas mensuales. Veamos entonces ahora cuál es la normativa. Y primero vamos a aclarar de que existe una normativa genérica, un paraguas general que establece cuáles son los fundamentos de la industria minera en Chile. Ese paraguas general está dado justamente por la Constitución, como así también este mismo cuerpo general establece los derechos y garantías básicos de todos los chilenos, que luego el legislador, a través de las leyes y eventualmente después en la regulación de las leyes, a través de los reglamentos, le dan el contenido específico de las materias de que se trata. Pero en materia minera, no es habitual que en un país existan normas constitucionales que se refieren específicamente a la industria minera. Y eso obedece a un proceso histórico, como ya señalamos,
que está vinculado particularmente con la nacionalización de la gran minería del cobre. Antes del año 1971, que fue la dictación de la ley 17.450 que estableció la nacionalización de la gran minería del cobre, no existía ninguna mención en la Constitución respecto de la industria minera. Y si se incluyó en aquel año 1971, no fue para dar realce o para proteger al inversionista o para llamar capitales externos para que vengan a invertir en nuestro país, sino que la única razón por la cual se incluyó en la Constitución fue la nacionalización de la gran minería del cobre, que era un proyecto compartido por dos de los candidatos a presidencia de aquel año 1970. Radomiro Tomic y Salvador Allende tenían dentro de sus programas la nacionalización de la gran minería del cobre, no así Alessandro. Pero, como ya sabemos, fue electo Salvador Allende y de inmediato entonces se llevó a cabo el proceso de la nacionalización de la gran minería del cobre, que culminó con una ley que fue aprobado por la unanimidad de los parlamentarios, de todo el Congreso, de los diputados y senadores. Y ahí fue incluido en una enmienda constitucional a la norma que trataba el derecho de propiedad en la Constitución de 1925. Esa fue la primera vez que se trató la industria minera en la Constitución. Y luego, en la Constitución de 1980, se replicó la norma que fue la emblemática en aquel periodo de nacionalización de la gran minería del cobre, aquella que declaraba que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Ese fue en el año 1971 la norma que se introdujo en la Constitución y de la cual luego en los artículos transitorios que se incluyeron en la Constitución regulaban la nacionalización de la gran minería del cobre. ¿Por qué se consideró necesario hacerlo en el año 1971, incorporar una norma de carácter constitucional que regulara la industria minera? Porque ninguna otra industria en Chile tenía una norma constitucional específica. Fue incorporado porque antes de ese año 1971, el gobierno de Chile había hecho contratos leyes con algunas empresas de la gran minería del cobre, que eran empresas extranjeras. Y por lo tanto se entendía que habían sido incorporados dentro de su patrimonio esos derechos de los contratos leyes y por lo tanto modificarlos podía significar una violación del derecho de propiedad y judicializar entonces el proceso de nacionalización si es que solo se hacía por ley. Y por lo mismo entonces se decidió modificar la Constitución y establecer de manera clara de que el Estado era el dueño de todas las minas. Y estableciendo entonces eso tenía un efecto inmediato en la indemnización que se debía pagar a las grandes compañías que estaban explotando la minería. Porque si las minas finalmente eran del Estado, lo que se tenía que pagar era residual, era la inversión que se había hecho, era eventualmente una expectativa de ganancia, pero como digo, el motivo principal para incorporarlo en aquel año 71 era la nacionalización. En el año 1980 se incorporó no sin una convulsa interna dentro de la comisión que redactaba la Constitución. Se mantuvo esta norma que decía que el Estado tenía el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible. Porque, curiosamente, dentro de la comisión que redactaba la Constitución había una posición mayoritaria que quería eliminar esa frase y decir de que el Estado tenía un dominio suavecito. El término era un dominio eminente, que lo único que permitía el Estado era entregárselo a los particulares. Por lo tanto, se estaba desdibujando la firme decisión del año 71 de declarar que las minas eran del Estado. Esa tesis mayoritaria dentro de la Comisión Ortúzar, o la Comisión Constituyente, no fue la que ganó finalmente, porque con un rápido movimiento de algunos generales del ejército se volvió entonces a instaurar esta primera frase que señalaba que el Estado tenía el dominio absoluto, exclusivo, inalienable y prescriptible. Ahora,
el hecho de que para nosotros sea tan normal que uno identifique las minas con el Estado, hace que muchas veces no nos preguntemos si esto es normal, si esto es lo que todos los estados hacen y si en definitiva nadie se cuestiona. Y desde luego la respuesta no es así. Es una respuesta perfectamente divergente en cuanto a sus posibilidades. Hay, desde luego, incluso desde su primer origen, desde el tiempo de los romanos, habían territorios en los cuales los dueños de los suelos eran dueños también de los minerales. Todos los romanos que vivían en la península itálica eran dueños de los minerales y por lo tanto nunca fue del Estado. Sin embargo, como el imperio romano se extendía por muchos otros países, todos los territorios provinciales eran efectivamente una situación en la cual se tenía que pagar un derecho para poder explotar, para poder incluso vivir en los suelos. Ninguno de las personas que vivían en las provincias romanas eran dueños del suelo y tampoco lo eran respecto de las minas. Bueno, ese tratamiento de los romanos hacia la provincia se repitió en muchos países y finalmente una de las decisiones era decir que el Estado es dueño de las minas y no los propios particulares. Hay otros países como Inglaterra que establecen que el propietario del suelo es también dueño de las minas, así que no es obvio que el Estado sea dueño de las minas. En este primer orden, entonces, en este paraguas general, tenemos como primer punto, las minas son del Estado y se establece un dominio público. El resabio es la modificación del año 1971, pero en realidad lo que se ha establecido es que antes del año 71 siempre las minas en Chile fueron del Estado y lo fueron desde el punto de vista republicano porque el punto de vista la República heredó las leyes que venían de la corona española y en la corona española siempre las minas pertenecieron al rey y por lo tanto nunca hubo esa discusión entre el propietario del suelo o el Estado. Entonces, uno de los pilares fundamentales de la Constitución es este. Las minas son del Estado. En la discusión de la nueva Constitución, ¿será algún tema a debatir? Yo creo que definitivamente no. Porque incluso dentro de la posición que en el año 1980 proponía derogar esta norma que venía del año 71 y declarar que era un dominio feble, un dominio eminente, el del Estado, y que la única facultad que concedía el Estado era concederle a los particulares, eso ya no tiene ningún tipo de fundamento. Sobre todo, como digo, por el desarrollo de la doctrina que siempre ha identificado una posición dominante del Estado, de la República, del Imperio, de como quiera que se denomine, en relación a esta categoría especial de bienes que son las minas. Desde el Imperio Romano, pasando por el derecho provincial español, hasta llegar finalmente al dominio indiano y luego al republicano, siempre el Estado conservó ese carácter de propietario. El segundo pilar de la Constitución, que no se puede modificar, porque es la vía que tienen los particulares para acceder a ese dominio público del Estado sobre las minas, es la concesión minera. Los particulares entonces pueden explotar esas minas que son estatales, pero solo de aquellas en que el legislador haya establecido que son sustancias concesibles. Hay una categoría de sustancias que no son accesibles por los particulares a través del régimen general de libre denunciabilidad. Y estas son aquellas que están establecidas en la Constitución y otras que establece la ley. Las que establece la Constitución directamente son los hidrocarburos, los líquidos o los gaseosos. Eso
actualmente, aunque el legislador quisiera otorgarle a los particulares a través del sistema de concesión, no podría hacerlo porque la Constitución lo prohíbe. Dice que los hidrocarburos líquidos y gaseosos son del Estado y no son concesibles. Pero existen también yacimientos que no están vinculados con la naturaleza de la sustancia, sino están relacionados con el lugar en donde se encuentran. Y esos son los yacimientos que se encuentran en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, y además los yacimientos que se encuentran en algunas áreas declaradas como de importancia para la seguridad nacional. Esas están establecidas en la Constitución. Hay otra categoría de sustancias inconcesibles que se pueden establecer por ley y que por lo tanto no es necesario una enmienda constitucional para cambiarlo. Y actualmente el único mineral que se encuentra en esa situación, que perfectamente podría ser hoy día cambiado de inconcesible a concesible, es el litio. El litio fue declarado inconcesible por un decreto ley del año 1979, antes de la dictación de la Constitución de 1980. Y en aquel tiempo se pensaba que su valor en el futuro iba a ser inconmensurable y que nosotros, como teníamos las mayores reservas de litio, el Estado tenía que reservarse esa explotación. Lo cierto es que esa visión que se tenía del litio era un tanto exagerada. No tenía la importancia que se esperaba, y de hecho la situación de haber reservado el litio para el Estado ha hecho que durante 40 años se haya hecho muy poco con la explotación del litio. Recién ahora el Estado, a través de Codelco, una filial de Codelco, va a empezar a explotar el litio en la tercera región, en el Salar de Maricunga. Antes nunca lo había hecho, solamente había suscrito unos contratos especiales de operación con algunos particulares en el Salar de Atacama respecto a algunas pertenencias que habían sido constituidas por Corfo hace mucho tiempo, incluso antes del año 79. Entonces, la situación, para recapitular, es que siendo las minas del Estado, los particulares pueden acceder a esas minas cuando las sustancias que se encuentran en esas minas sean declaradas concesibles, o por la Constitución o por la ley. La Constitución establece, y en los casos que ya dijimos, y la ley actualmente solo dispone una sola sustancia inconcesible, que es el litio. El tercer pilar que se encuentra descrito en la Constitución es que todo lo referido a las concesiones mineras debe estar regulado por una ley que exige un quórum más alto para su aprobación, una ley orgánica constitucional. La duración, el amparo, que ya vamos a ver qué es lo que es esto del amparo, la extinción, las características, los derechos, las obligaciones que otorgan las concesiones mineras, todas estas deben estar reguladas no por una ley simple, sino por una ley orgánica constitucional. Por excepción, la Constitución en el año 1980 dijo de que las concesiones mineras que se encontraban constituidas al momento de entrar en vigencia la Constitución se iban a regir por el Código de Minería, que es una ley simple. Los códigos en general son leyes simples, no son una categoría distinta a Constitución, leyes, códigos y otros. Los códigos siempre son leyes simples y, por excepción, las concesiones mineras se rigen por una ley simple, que es el Código de Minería. El cuarto pilar de la Constitución, este paraguas general bajo el cual se tiene que desplegar la ley y los reglamentos, es lo que ya señalé, que hay sustancias inconcesibles y sustancias concesibles. Las inconcesibles actualmente son las determinadas en la Constitución y las determinadas en la ley. El quinto principio constitucional, y esto es muy importante porque tiene una raigambre histórica permanente en nuestro país. Se constituyen siempre por los tribunales de justicia, y su extinción también debe ser declarada por los tribunales.
En los países vecinos, en Perú, en Argentina, en Bolivia, el otorgamiento de este derecho para explotar un bien que pertenece a toda la nación, como son las minas, se otorga desde el punto de vista administrativo. Se otorga por un órgano semejante al Ministerio de Minería. Y la verdad es que con excepción de algunas instituciones específicas, como es el uso de cuadrículas para ubicar esas concesiones mineras en el Perú, todo ese sistema administrativo tiene un gran pecado, que es la discrecionalidad administrativa, que en algunos casos, en muchos casos, es rayana a la arbitrariedad. Para no decir algo que en algún minuto le causó muchos problemas a don Juan Luis Ossa Bulnes en una exposición que hizo pública con componentes de Chile y del extranjero, cuál era el tema de la corrupción. Efectivamente, en un continente como el nuestro, el dejar a cargo personeros administrativos de otorgar la posibilidad de adquirir bienes tan valiosos como son los minerales, abre un frente amplio no solo a la discrecionalidad, no solo a la arbitrariedad, sino también un foco muy probable de corrupción. Y en Chile, el sistema de otorgamiento a través de los tribunales ha funcionado en general de manera muy expedita, muy transparente y ha sido uno de los pilares fundamentales para dar certeza jurídica, para que efectivamente, una vez ingresado una solicitud al tribunal respectivo, no existan, salvo, por supuesto, algunas excepciones muy contadas, situaciones en las cuales los descubridores, los que primero presentan su solicitud, quedan postergados por otros que aparecen del sombrero del mago. Hay un sistema absolutamente claro de presentación de los pedimentos y manifestaciones, que así se llaman las primeras presentaciones en un proceso de constitución. Hay un sistema de seguimiento, hay un sistema de plazos y lo más importante, hay un sistema recursivo. Hay un sistema en el cual el que está solicitando la constitución de la concesión minera puede recurrir a la Corte de Apelaciones o incluso a la Corte Suprema cuando no se cumple con los requisitos determinados. Este es uno de los legados históricos que la Sociedad Nacional de Minería y la industria minera en general destaca como algo que no se puede perder finalmente cuando se discuta la nueva Constitución, porque esto es lo que ha, junto con otros elementos, es lo que ha permitido el crecimiento y surgimiento de la industria minera durante estos últimos 40 y 50 años. Otro punto que está establecido en la Constitución y que luego es regulado por el legislador es que el titular de una concesión minera tiene que realizar una actividad superior al normal, superior al dueño de cualquier otro bien. Tiene que desarrollar una actividad necesaria para justificar el interés público que ha justificado el otorgamiento de su concesión. Esto es lo que se denomina la obligación de amparo. Y aquí, estableciendo eso, el constituyente, el legislador, tiene un amplio abanico para decidir cuál es ese amparo que permite mantener la concesión minera en su poder. Aquí es absolutamente opinable y probablemente ustedes verán en la discusión de la nueva Constitución que se abre un frente de discusión si el actual sistema de amparo, que consiste solamente en pagar una patente, es suficiente o no para permitir que el concesionario minero conserve su concesión y pueda seguir explotando las respectivas concesiones. En general, el sistema de amparo por el pago de la patente es un sistema muy objetivo, binario. O se paga o no se paga. Y si no se paga, se sale a remate y allí da posibilidad para que los que estén interesados en adquirir esa concesión la adquieran rematándola y puedan efectivamente desarrollar la actividad minera.
si no existe ningún interesado en ese remate, la concesión minera desaparece y vuelve a quedar libre para que cualquier otra persona pueda constituir una concesión minera. Y por lo tanto, todo ese sistema hace que la arbitrariedad administrativa, las opiniones al respecto sean muy restringidas. Existen otros sistemas de amparo. Hubo incluso en nuestro país el primer código de minería estableció un sistema de amparo basado en el trabajo, que fue un fracaso absoluto, porque allí había que verificar que cada una de las concesiones efectivamente tuviera trabajo y se medía en aquel tiempo, en el siglo XIX, por el número de trabajadores que tenía una mina o faena, lo que hacía que se multiplicaran por miles los juicios respecto de quién era el verdadero propietario y si esas concesiones podían durar o no. Eso hizo que el segundo código de minería estableciera un régimen de amparo basado en la patente, que ha sido el que se ha mantenido posteriormente en los 4 códigos de minería posteriores. En 1888, el 1930, el 1932 y el de 1983. Esos 4 últimos han mantenido el régimen de amparo por la patente. Pero como digo, probablemente va a ser uno de los temas a discutir en el futuro. Y dentro recordemos que lo que está haciendo la Constitución es establecer simplemente el paraguas general. Hay una obligación de amparo. El legislador verá de qué manera se va a establecer. Por lo tanto, en la discusión que se va a hacer por las normas constitucionales, probablemente no se llegue al detalle de cuál sea el tipo de amparo específico. Pero se advierte que más de alguno quisiera ponerlo ya definitivamente dentro de las normas constitucionales, lo que ata de manos al legislador para después definir si puede ser el amparo, el amparo por la patente, el amparo por el trabajo, el amparo por la inversión, que es la versión moderna del amparo por el trabajo. Eso le corresponde propiamente al legislador. Así que probablemente también este punto establecido en la Constitución no debiera modificarse mucho al establecerse las posibilidades de amparo que van a permitir finalmente al concesionario minero mantener su concesión. Otro punto que ustedes habrán visto como periodistas en algún minuto o lo verán es la discusión que hay sobre las servidumbres que los concesionarios mineros pueden establecer sobre los predios superficiales. Esa servidumbre, esa ocupación sobre los predios superficiales está establecido en la Constitución. Señala de que los predios superficiales estarán obligados a soportar las obligaciones y limitaciones a su derecho para permitir la exploración, la explotación o el beneficio de los minerales. Esa norma cortita de la Constitución da origen a que después el Código de Minería regule las servidumbres mineras, que como es la repetición de códigos anteriores en los cuales normalmente la minería se desarrollaba, como dije, en lugares desérticos, en lugares amplios, en realidad los códigos anteriores nunca se habían preocupado de reglamentar mucho el tema de las servidumbres. Pero ahora que el desierto es un bien valiosísimo, en que se están disputando, por un lado, las empresas mineras de siempre, pero también las empresas de energías renovables no convencionales, están disputándose también las empresas de comunicaciones. Todo eso hace que finalmente el desierto tenga un valor específico y por lo tanto esas normas que existían, que venían del año 30 y 32, sean bastante escasas y eso va a ser modificación legal, pero no constitucional. En la Constitución lo probable es que siga existiendo entonces esta norma que permita que los predios superficiales estén obligados a soportar la servidumbre, la ocupación de los terrenos que sean necesarios para desarrollar la actividad minera. Otro pilar que está establecido en la Constitución, no me estoy refiriendo a la ley todavía, solamente es paraguas, es que las causales de extinción y todos sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. Y eso es para que después de otorgada la concesión no aparezca un legislador que diga, ¿sabe qué? Mire, lo que usted constituyó
ahora voy a agregar una causal adicional de extinción. Por lo tanto, se establece un principio de irretroactividad legal respecto de las causales de extinción. Todo esto es para dar certeza jurídica a los concesionarios mineros, que han sido la base del desarrollo de la industria minera en los últimos 40 años, desde que está constituido y concebida esta arquitectura jurídica constitucional. Se llama orden público constitucional minero por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Finalmente, la Constitución establece un punto que es de suyo relevante. Dice que la concesión minera está protegido por el derecho de propiedad de que trata el derecho de propiedad en general. La Constitución tiene en el artículo 19, uno de sus números es el derecho de propiedad. Y ahí establece el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. En ese artículo 19, número 24, se agregaron estos incisos que se refieren a la concesión minera. Pero los incisos mineros, insertos en el derecho de propiedad, reiteran específicamente entonces que el concesionario está protegido por el derecho de propiedad. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que si se quiere expropiar al concesionario minero, se tiene que indemnizarle. Y allí viene entonces la discusión que se tuvo en algún minuto en el año 1971. ¿Qué se le indemniza si las minas son del Estado? Bueno, el legislador, esto es así, en la Constitución dice solamente eso, el derecho al concesionario está protegido por el derecho de propiedad. El legislador, después en la ley orgánica y en el Código de Minería, estableció un sistema para determinar cuál era la forma de calcular la indemnización cuando se le expropia. Y era sobre la base de establecer cuánto es lo que el concesionario minero podría haber explotado y extraído de la concesión minera en un plazo determinado, y a ese plazo determinado, a toda esa cantidad que, por ejemplo, en 20 años pudo haber extraído, se le aplica una tasa de descuento. Esa fórmula se llama el valor presente de los flujos netos de caja, y eso es una fórmula económica que se utiliza todos los días por los bancos cuando ustedes quieren prepagar o cuando quieren establecer finalmente el valor de un proyecto, se usa ese valor presente de los flujos netos de caja. Ese es el sistema que estableció el legislador entonces de acuerdo con las normas constitucionales que rigen la minería. Son apenas 6 incisos los que establece el artículo 19, número 24 de la Constitución sobre la industria minera. Y todo lo demás está establecido en la ley orgánica, que como la Constitución dice que debe regular todo lo referido a las concesiones mineras, y en el Código de Minería, que es una ley también, pero un poco más específica. En estas normas, es lo que se denomina la regulación legal. Lo anterior era una regulación constitucional de la industria minera. En la regulación legal, aquí se señalan los puntos más detallados de cómo se puede un particular acceder a la riqueza minera y puede hacerse dueño de las sustancias minerales que explote. Y para ello, entonces, el sistema legal ha establecido un sistema de 2 tipos de concesiones, de exploración y de explotación. La de exploración tiene una duración limitada de 2 años y puede extenderse por otros 2 años. Y no da derecho a que el titular de esa concesión se haga dueño de lo que extraiga. De hecho, solo permite extraer lo justo y necesario para reconocer los minerales que va encontrando a raíz de esa exploración. Estas concesiones mineras son muy extensas y pueden llegar a 5.000 hectáreas y tienen un valor de patente rebajado respecto de las concesiones mineras de explotación, lo que ha hecho que finalmente sean un instrumento para la especulación. Efectivamente, uno de los puntos débiles de la legislación minera, no la constitucional minera, sino que la legislación, es la existencia de estas concesiones mineras y el abuso que se ha hecho de ellas, y las distintas comisiones que hasta el momento, incluso antes de entrar a la comisión que va a regular las normas constitucionales, ya en la industria minera y muchísimas otras entidades están
viendo de qué manera perfeccionar el sistema legal minero, y uno de los temas que normalmente todos coinciden es la existencia de estas concesiones mineras de exploración que permiten o facilitan la especulación. Porque a pesar que duran 2 años, no está prohibido que el mismo titular vuelva a pedir una y otra vez estas mismas concesiones ad eternum. Y por lo tanto lo que hace es permitir un acaparamiento fácil y barato de grandes extensiones de terreno. El otro tipo de concesión es la concesión de explotación, que también se llaman pertenencias. Cuando se habla de pertenencias mineras, es un tipo de concesión minera, no es sinónimo de concesión minera. La pertenencia es sinónimo de concesión minera de explotación. Y estas normalmente se otorgan en grupos de pertenencias. Cada una de esas pertenencias puede medir o 1 hectárea o 10 hectáreas, y en su totalidad no pueden ser más de 1000 hectáreas. Por lo tanto, estamos hablando de un quinto de lo que pueden ser las concesiones de exploración. Estas concesiones de explotación son indefinidas en el tiempo y solo se pierden cuando el concesionario deja de ampararlas, cuando deja de cumplir con la obligación de amparo, que, como ya adelantamos, actualmente solo consiste en el pago de una patente. El objeto de las concesiones mineras son todas las sustancias concesibles que se encuentren dentro de ellas, lo que es un eufemismo para la mina. La regla general es la concesibilidad. Sin embargo, hay sustancias que, como ya adelantamos, son inconcesibles, algunas de las cuales están ya señaladas en la Constitución y otras en la ley. Las que están señaladas en la Constitución: hidrocarburos líquidos y gaseosos; las que están en yacimientos ubicados en las aguas marítimas de la jurisdicción nacional, o en aquellas que se encuentren en áreas declaradas de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros. La que están declaradas en la ley es actualmente la única, el litio. En esta lámina se puede advertir cómo es una concesión minera. Lo que nosotros vemos en los planos mineros, no sé si se alcanzan a ver, esto es un típico plano minero en que se ven cuadrados o rectángulos en que se divide la corteza terrestre. En realidad, eso es la cara superior de la concesión. Es una figura geométrica de 3 dimensiones, como se ve acá. Esta es la parte superior, pero se proyecta hasta el centro, y justamente esa es lo que permite finalmente que el titular de la concesión pueda acceder al yacimiento que se encuentra en el seno de la tierra. Los derechos que otorga la concesión de exploración. Hay derechos de la concesión minera de exploración y la de explotación. Los derechos de la exploración, ya dijimos, no permite que se explote. De hecho, una de las causales específicas para poner término a una concesión de exploración es que el titular explote sustancias concesibles. Solo puede apropiarse de aquellas sustancias concesibles que encuentren mientras se explora, que se supone deben ser en cantidades ínfimas. La concesión minera de exploración tiene una duración limitada, a diferencia de la concesión minera de explotación o pertenencia. Las de exploración duran 2 años y pueden renovarse por otros 2 años, pero si es que se renuncia a la mitad de la superficie que fue otorgada inicialmente. La gracia que tiene la concesión de exploración es que esa concesión minera de exploración, antes de vencer el plazo de 2 años o de 4 años cuando se prorroga, da el derecho a mantener la antigüedad y transformarla en una concesión minera de explotación. Por lo tanto, y ese fue el espíritu inicial del código, no la de permitir la especulación. La de permitir la especulación es una desviación de la institución original. La idea era de que si alguien tenía la duda respecto a si hay o no minas concesibles en un área, bueno, que parta con la concesión minera de exploración, que investigue si hay allí alguna sustancia concesible, y mientras dura eso, paga menos impuestos y tiene más posibilidad de explorar, menos patente, y tiene más posibilidad de explorar. Pero la idea era de que no fuera indefinido y que tuviera un tiempo limitado para ello. La concesión minera de exploración también otorga otro tipo de derechos que son comunes a la de la concesión minera de explotación, que es también la de imponer servidumbres prediales, aquellas que estaban permitidas ya en la Constitución, el derecho de hacerse
dueño de las aguas que alumbre. Cuando está explorando el concesionario minero y encuentra algún agua subterránea, puede hacerse dueño de esas aguas, al igual que el concesionario minero de explotación. Estas son las famosas aguas del minero. Y este es uno de los puntos que habitualmente se le ha hecho crítica al sistema actual, que permite justamente apropiarse al concesionario minero de esas aguas. Pero esas críticas se han hecho no tanto por la estructura normal, aquella sobre la cual operó el legislador para establecerlo, sino más bien por el abuso que se hizo. Y concretamente, sin ningún remilgo, les puedo mencionar o llamar a su memoria el tema que ocurrió en la Pampa del Tamarugal, cuando la empresa vinculada al empresario Francisco Javier Errázuriz constituía concesiones mineras que nunca explotó, pero allí mismo hacía perforaciones de agua subterránea y empezaba a sacar agua invocando las aguas del minero. Eso era un abuso del derecho y fue así establecido por los tribunales de justicia. Sin embargo, quedó en la retina, quedó en la conciencia colectiva histórica de que las aguas del minero eran de suyo malas y por eso ha provocado normalmente controversia. El sistema ordinario, el sistema normal en que operan las aguas del minero es muy lógico. Cuando se está haciendo una exploración que conlleva abrir la tierra y meterse en el seno de la tierra, normalmente va a aparecer agua. Y esa agua va a ayudar a la faena minera y por lo tanto el legislador ha permitido que esas aguas sean finalmente del concesionario. Dentro de los derechos comunes también, tanto de exploración como de explotación, está de disponer de la concesión. Se puede vender, se puede hipotecar, se puede arrendar, grabarla en general. Y finalmente ser indemnizado en caso de expropiación. ¿Qué ocurre cuando o no se constituyó la concesión de exploración, porque no es obligatorio primero constituir la concesión de minera de exploración y luego la de explotación? Cuando no se ha hecho la concesión minera de exploración y se constituye directamente una concesión minera de explotación o pertenencia, o cuando aprovechando la concesión minera de exploración se ha cambiado, se ha mutado a una concesión minera de explotación, entonces pasamos a estos otros derechos. Y el derecho natural que se envuelve dentro de la concesión minera de explotación es la de explorar y explotar. Como digo, no es necesario en el sistema actual primero constituir la concesión minera de exploración. Uno puede directamente constituir una concesión minera de explotación. Y por lo tanto, dentro de los derechos está la de explorar y de explotar los minerales. Y aquí está la gran diferencia que tiene la concesión minera de explotación con la de exploración. El titular puede hacerse dueño de las sustancias mineras concesibles que caigan dentro de los límites de la concesión. La de exploración nunca se hará dueño de las sustancias concesibles porque no está hecho para eso, está solamente para la concesión de minera de exploración, es para descubrir minerales. Si las descubre, tiene que mutar a una concesión minera de explotación. Y es así que le permite hacerse dueño de los minerales. Y la concesión minera de explotación tiene los mismos derechos comunes que la concesión minera de exploración, que es derecho a imponer servidumbre, derecho a hacerse dueño de las aguas que alumbre, las aguas del minero, a disponer de la concesión, venderla, hipotecarla, arrendarla, grabarla en general, y a ser indemnizado en caso de expropiación. ¿Cuáles son las obligaciones del concesionario de exploración? El concesionario de exploración jamás puede explotar la concesión, jamás puede hacerse dueño de las sustancias concesibles. Y las obligaciones del concesionario los derechos, no obligaciones, esto está malo, es comunicar al Estado la presencia significativa del torio, entregar las arcillas, rocas y no superponerse a otra concesión minera concesión o mensura. Donde dice concesionario de exploración es de explotación en la lámina. La primera es concesionario de exploración y la segunda de explotación. ¿Cuáles son las obligaciones entonces del dueño de una pertenencia? Tiene que comunicar al Estado cuando encuentra estos minerales raros, estos minerales radiactivos, el torio y el uranio. El torio y el uranio son sustancias concesibles, se pueden explotar por particulares, a diferencia del litio, pero cuando aparecen, el
el titular tiene que comunicar al Estado la existencia y el Estado puede ejercer una primera opción de compra. Igualmente, cuando dentro de la concesión minera el titular de una pertenencia encuentra arcillas, rocas, hablemos por ejemplo de mármol u otros materiales de la construcción, eso no le pertenecen al titular de la concesión, le pertenecen al propietario del suelo superficial. Y la obligación más importante quizá del titular de una pertenencia es que no puede superponerse a otra concesión o mensura. El titular de una concesión tiene el derecho exclusivo para explorar o explotar y por lo tanto excluye a cualquier otro y eso impone la obligación también de respetar las concesiones de los otros. La obligación común a ambos tipos de concesiones, la más importante, amparar la concesión. La Constitución habla en general de amparar, la ley actual de pagar una patente. ¿Pueden existir otras variantes? Sí pueden existir. Y actualmente incluso el legislador, si hubiese querido cambiar el régimen de amparo por la patente, lo podría haber cambiado por un régimen de inversión. No se ha hecho porque finalmente la convicción que existe tanto en la industria minera como en las autoridades es que el sistema de pago por la patente es un sistema objetivo, fácil de fiscalizar y que da certeza a los inversionistas de que no le van a cambiar las reglas del juego a través de la discrecionalidad administrativa. También dentro de las obligaciones es la de avisar cuando sale alguna sustancia inconcesible, en particular el litio o los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Tiene que avisar de inmediato y abstenerse de explotar ese tipo de concesiones. Y la otra es no internarse en el límite de otra concesión. La internación es una expresión específica que regula esta obligación de respetar las concesiones ajenas. ¿Cómo se extinguen las concesiones? Por la resolución judicial que declara franco el terreno, y esto es cuando se deja de pagar la patente. Todos los años hay que pagar en marzo de cada año la patente. Si no la pagan, en junio del mismo año, la Tesorería manda un listado de esas concesiones mineras al tribunal para que se rematen las concesiones que no se han pagado. Allí entonces cualquier interesado puede concurrir y puede hacer su postura y quedarse con esa concesión que no ha sido amparada. Ahora, si no existe ningún interesado, la concesión desaparece. No existe y vuelve a estar un terreno libre para poder constituir cualquier concesión. Cuando se trata de concesiones mineras de exploración, cuando el titular inicia explotación, cuando se adueña de las sustancias, también se extingue, porque no es la naturaleza de la concesión minera de exploración el permitir su explotación. También por renuncia. El titular de la concesión puede renunciar a ella y finalmente también puede extinguirse porque se anula el acto que la concedió. ¿Y cuándo puede ocurrir eso? Cuando existe fraude o dolo o cuando existe una superposición sobre otra concesión minera. Allí también se demanda al tribunal correspondiente a la persona que se está superponiendo y la sentencia va a anular esa concesión. Finalmente, para redondear, les quiero recordar que todas estas normas constitucionales y legales han hecho lo que se denomina la arquitectura jurídica de las grandes inversiones mineras. Y particularmente dentro de esta arquitectura jurídica, los pilares fundamentales son la amplitud de sustancias concesibles. La mayoría de las sustancias son concesibles y por lo tanto los particulares pueden acceder a ellas a través del sistema de concesiones mineras. Simplemente yendo al tribunal, haciendo una presentación y cumpliendo con todos los requisitos objetivos hasta que finalmente le reconocen el derecho como concesionario de exploración o como concesionario de explotación. Luego, la constitución y declaración de extinción judicial de la concesión minera. Eso es importantísimo y la industria minera lo valora muchísimo. No queremos que la administración intervenga ni en el otorgamiento ni en la declaración de extinción de la concesión minera. Luego, un sistema de amparo objetivo. Y el único realmente objetivo que nosotros tenemos es el pago por la patente. Si existiese un sistema de amparo que exigiese una inversión mínima, que descartara la intervención administrativa, que fuera tan fácil de cumplir como es fácil de cumplir el pago a la patente, también se cumpliría el mismo propósito.
y por lo tanto se estaría amparando y se estaría justificando el interés público que dio lugar a la concesión. Lo que la industria minera no quiere es justamente un sistema de amparo en la cual dependa del punto de vista o del capricho de las autoridades administrativas. Otro punto importantísimo que la industria minera, a través de la SONAMI, ha sostenido en numerosas ocasiones, es que la concesión de explotación, no la de exploración, la de explotación sea indefinida. Hay muchísimos proyectos y sugerencias para que ésta se restrinja, pero ello desconoce la naturaleza de los negocios mineros que son a largo plazo. Y muchas veces también una determinada sustancia mineral, por razones de variabilidad del precio internacional, hacen que no se explote durante mucho tiempo. Hay sustancias minerales que bajan en el precio internacional y por lo tanto se paraliza su explotación y se espera hasta que el precio vuelva a ser rentable y nuevamente se reinicia. Si tuviésemos una concesión de explotación limitada a un plazo determinado, significaría de que en los casos que estoy mencionando probablemente haría ilusoria el derecho del concesionario para poder invertir y poder esperar luego obtener resultados de esa inversión. Y finalmente, es muy valorado el hecho de que en la Constitución se reconozca la protección propietaria del derecho. Esto es uno de los pilares que ha permitido que la industria minera en los últimos 40 años se haya convertido en un país de clase mundial. Como en muy pocas áreas estamos en Chile, pero en la materia minera somos de clase mundial gracias justamente a esta arquitectura jurídica que da certeza jurídica. Les agradezco la atención. Esto es más o menos el paraguas legal, constitucional primero y legal que regula la industria minera. Estoy abierto a recibir todas las consultas que ustedes quieran. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Desde el punto de vista mío, quería preguntarte cuáles son las expectativas que tiene la industria respecto a este debate constitucional. La verdad es que creemos que existen algunos puntos que no debiera seriamente discutirse. El sistema de dominio público del Estado sobre las minas y el sistema de acceso de los particulares a través de las concesiones, que está establecido en la Constitución, no debiera tener mayor debate porque combina toda la secuencia histórica de nuestro país y además asegura que efectivamente la iniciativa privada permita el descubrimiento de las minas primero y luego una explotación efectiva de las sustancias minerales. El sistema de amparo, como la Constitución establece un paraguas general que permite los distintos sistemas, si fuéramos consecuentes con ese principio de supremacía constitucional, tampoco debería cambiar mucho, dado que es labor del legislador después establecer qué sistema de amparo específico es el que se va a plantear. Si es el sistema de pago por patente, si es el sistema por inversión, esa es labor del legislador, no ya del constituyente. Por lo tanto, creemos que tampoco podría modificarse. Quizá un punto a discutirse en el debate constitucional es que las concesiones mineras puedan tener una duración. Quizá allí haya una posición y hay algunos personeros que están señalando que eso debiera cambiar. Y quizá también el sistema de requerir que exista una ley que sea de quórum superior, como una ley orgánica constitucional, quien determine los aspectos más importantes de la industria minera. Hay posiciones ya que se han hecho sentir en el sentido de que la idea es que sea el legislador común el que determine la industria minera. Lo que es muy peligroso, considera la industria minera y considera la SONAMI, porque efectivamente pueden estar sujetos a mayorías relativas, el cambio del sistema de amparo, el cambio de las sustancias concesibles, por ejemplo, de un día a otro puede declararse inconcesibles algunos minerales, y por lo tanto no hay una protección superior en cuanto a quórum requeridos. Eso es uno de los puntos que quizá podría ser objeto de debate. Tengo aquí una consulta de Concheta
Calciatore, que me pregunta qué tipo de amparo podría beneficiar más a la industria en términos de inversión, seguir con las patentes o amparo al trabajo, inversión. Eh, es la discusión que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. Al respecto hay dos posiciones. Las que estiman que el régimen de patente es objetivo y permite y ha desarrollado y ha permitido el desarrollo de Chile durante los últimos 40 años y que es perfectible. Perfectible en cuanto a subir finalmente el monto de las patentes, que sea realmente más gravoso conservar una concesión minera de exploración o de explotación. Y otras que estiman de que la patente es insuficiente y que debiera exigirse una explotación, una acción más importante de parte del titular de la concesión minera. Frente a esto, hay posiciones extremas que todavía exigen la explotación real y efectiva de la concesión, y si no lo hacen, está condenado con la pérdida, y otros que son más realistas y más conocedores de la industria minera, que exigen simplemente inversión mínima, como lo piden, por ejemplo, en Perú. Yo diría que la posición del amparo por la patente y la posición de inversión mínima objetiva son razonables. Y su debate va a ser muy rico y va a ser muy beneficioso para Chile plantearse al respecto. Diego Guzmán me pregunta, ¿el marco legal regula la utilización de las aguas del minero que tras su uso puedan afectar a alguna comunidad aledaña a la mina? A ver, las aguas del minero están establecidas tanto en el Código de Minería como en el Código de Aguas. Y el Código de Aguas viene del año 1951. Y siempre lo estableció de que las aguas que eran alumbradas con ocasión de la explotación, o sea, se está refiriendo concretamente a las aguas subterráneas, para que tengan claro de que ningún titular de concesión minera puede ir al río más cercano o al lago más cercano a sacar las aguas alegando de que tiene derecho a sacar esas aguas y utilizarlas para su propio beneficio, a menos que tenga derechos de aprovechamiento sobre esas aguas corrientes. Pero el punto de las aguas del minero son las aguas subterráneas que se alumbran, que se encuentran cuando se están explotando. Y esas normalmente ocurren en las explotaciones que se encuentran en el norte del país, y estadísticamente han sido muy pocas las ocasiones en que han afectado otros acuíferos. Las aguas subterráneas han sido utilizadas a la misma faena, y por lo demás es un hecho que la minería ocupa solamente un porcentaje cercano al 4% del consumo total de las aguas en todo Chile. El 72% es ocupado por la agricultura. Y además la minería tiene un sistema de recirculación de las aguas muy eficiente. Carolina Troncoso me pregunta, ¿cuál es tu visión respecto al nuevo escenario político-económico del país a propósito de la posibilidad de cambios constitucionales y cómo afectaría a la actividad minera? Por ejemplo, dice, ¿puede ser posible la nacionalización de los recursos naturales? Desde luego estamos todos muy preocupados respecto de lo que pasa en la Constitución. La nacionalización de las minas que ya fueron nacionalizadas no es posible. Ya mencionábamos del año 1971, el Congreso Pleno nacionalizó la gran minería del cobre y estableció como requisito previo una declaración, que es que las minas son del Estado. Lo que tienen los particulares es un derecho especial para explorar y explotar. Si concretamente lo que se está refiriendo es a la nacionalización de aquel derecho que se le otorgó a los particulares, estaríamos estableciendo un Estado totalitario en que fuera solamente titular él de esos derechos, y eso es impensable. No creo que ese sea un escenario posible, de ninguna manera. Yo creo que el sistema va a seguir estableciendo la titularidad del derecho público del Estado sobre las minas, y va a seguir existiendo el sistema de las concesiones como llave maestra, que los particulares accedan a las minas y puedan de allí entonces producir riqueza. Sergio Sáenz de la Segunda me pregunta, ¿qué opina de los fallos de la tercera
salas de la Corte Suprema que muchas veces no conversan con el reglamento del CIA, por ejemplo, la aplicación de procesos de participación ciudadana en sondajes que entran por día y en qué teoría no estarían contemplados. Dice, hay fallos en el CIA, hay fallas en el CIA, en el legislador o en la Corte. ¿Cómo se entrega entonces certeza jurídica a la industria en este escenario? El tema de la incerteza que producen los fallos zigzagueantes de la Corte Suprema se ha vuelto realmente un problema serio para la industria minera. No solamente la tercera sala, sino que también la cuarta sala de la Corte Suprema también ve el tema de las servidumbres mineras, por ejemplo. Y las servidumbres mineras es en algunas ocasiones, en alguna semana en particular, en la Suprema se ha dicho que las servidumbres se otorgan previo otorgamiento de las autorizaciones ambientales y urbanísticas, o si no, no se entregan, y al día siguiente, la misma sala, pero con ministros distintos, señalan la tesis completamente opuesta, diciendo de que primero se constituye la servidumbre y luego se regula esa servidumbre. Lo mismo ocurre respecto de las exigencias medioambientales. Si es que es necesario, antes de entrar a acceder a los predios superficiales, contar ya con la autorización del CEA, o si primero se constituye el derecho y luego se regula. Allí ha sido zigzagueante, como lo ha denominado parte de la doctrina, los fallos de la Corte Suprema, y eso realmente han significado un factor de inestabilidad tremenda en la industria minera que ha sido reportado por parte de la SONAMI, y además sobre todo las industrias extranjeras lo colocan como un elemento peligroso para invertir en nuestro país. Paulina Namor me pregunta, ¿cuánto tiempo dura una concesión de exploración? ¿Puede otorgarse el derecho de explotación tras una concesión de exploración? ¿Y qué pasa cuando es un sitio Ramsar? Duran 2 años en general desde su otorgamiento, pero como son muy amplias, pueden llegar hasta 5.000 hectáreas, se puede renunciar a lo menos al 50% de esa superficie, y con eso se extienden 2 años más. O sea, como máximo pueden durar 4 años. Y efectivamente, cuando está vigente la concesión minera de exploración, se puede transformar a una concesión minera de explotación, invocando el derecho que otorga la concesión minera de exploración, y eso hace que se entienda como descubridor al momento en que inició el procedimiento de constitución minera de explotación. Es decir, se retrotrae al momento en que inició el procedimiento de exploración. Le da un derecho de descubridor antelado o anticipado a los demás. En todas aquellas áreas en las cuales existen parques nacionales, sitios Ramsar, o incluso, por ejemplo, dentro de los límites urbanos de una ciudad, dentro de áreas destinadas al ejército, se puede constituir concesiones mineras, pero no se pueden realizar actividades sin las autorizaciones que la ley establece. Por ejemplo, dentro de los límites urbanos de una ciudad, perfectamente en la Plaza de Armas de Santiago puede existir una concesión minera, perfectamente, pero nunca el gobernador, que es el organismo, la entidad encargada de dar autorizaciones para realizar labores mineras, va a dar esa autorización. Lo mismo con los sitios Ramsar, los parques nacionales. Efectivamente, la autoridad podría dar autorización para realizar actividades mineras, pero el legislador no ha impedido que dentro de esos sitios igualmente se constituyan concesiones. Y la última consulta que me llegó es que de Cristian Guzmán, que me pregunta qué debiera mejorar la industria en materia medioambiental, especialmente en cuanto a cierre de faenas mineras y el manejo de tranques y relaves. A ver, quizá la industria minera es una de las que más seriamente ha tomado el tema ambiental, y el legislador también incorporó las exigencias posteriores para el cierre de la faena, estableciendo una garantía previa que muy pocas industrias la tienen. Es decir, al momento de iniciarse, de otorgarse los permisos para explotar una concesión,
los titulares tienen que pagar o garantizar el cierre posterior de esa faena. Y esos cálculos se hacen sobre la vida útil y pueden ser muchos millones de dólares que se tienen que congelar y dejar a disposición de la autoridad para que posteriormente sea la autoridad la que aplique esos fondos si es que el propio titular no lo hace. Esto antiguamente no existían y eso fue lo que derivó los 700 y tantos sitios que, con relaves mineros que están olvidados, que forman parte de un pasivo ambiental de los cuales nadie se hace cargo. A contar de la publicación de la ley de cierre de faenas mineras, eso no va a ocurrir porque se exige justamente garantizar a cada uno de los titulares de proyectos mineros con dinero o con garantías que pueden, ahora hace muy poco tiempo se permitió pólizas de seguro para garantizar esa obligación y que garantiza entonces de que si no lo hace el titular al momento de terminar la faena, si no vuelve a armonizar el terreno tal semejante a como lo encontró, entonces es el Estado el que activa esas garantías y esos dineros y aplica entonces medidas de mitigación respecto de los daños que pudo haberse producido con ocasión de la explotación. Carlos, eso sería, te agradezco mucho tu presentación, tus respuestas, agradecer también a todos los que hoy se conectaron para escuchar esta presentación sobre el marco legal de la minería. Hay muchos que me han preguntado si si vamos a poder tener acceso a la presentación que hiciste tú para poder compartirla. Por supuesto, Y, se las y, mando. y lo último, quería recordarles que la próxima semana cambiamos, va a ser el día martes a la misma hora y vamos a tener la presentación de Paul Weinstein para hablar sobre ASEAN, un tema que está muy candente a propósito del análisis que está haciendo una comisión del Senado respecto a la ley sobre esa materia. Así que lo esperamos, es el día martes 17 a la 1:30 como ha sido todas estas sesiones, para que podamos escuchar a Pablo Weinstein y le reitero mi agradecimiento a Carlos Clausen y a todos ustedes por haber participado esta tarde en esta jornada. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Adiós.